Nuevamente está con nosotros la doctora Cecilia Paldetti, que es más allá de investigadora, científica, divulgadora científica, que esto es lo que celebramos siempre cuando nos encontramos con un colega, una colega como en este caso, y viene de Francia, de haber conocido uno de los países más desarrollados del mundo a nivel ciencia, tecnología, porque a través de un premio que otorga anualmente, a partir de ahora, ya la primera que ha obtenido este premio, tanto la Embajada de Francia en Argentina, la representación francesa oficial en nuestro país, y el Ministerio de Ciencia argentino, de poder otorgar este premio a las mujeres que se destacan en la difusión de la ciencia. Bueno, en este caso, bienvenida nuevamente a Evolución Humana. Cecilia, fuiste la ganadora de este premio, lo anunciábamos en un programa, fuiste a Francia, volviste, y supongo que con una cantidad de ideas y de cosas vistas, observadas, escuchadas, que te han impactado, y bueno, queremos escuchar de tu boca algo de lo que te haya impactado justamente. Bueno, gracias Ernesto, la verdad que un placer estar de vuelta acá y bueno, sí, vengo recién llegada de Francia con muchas experiencias nuevas. La idea del viaje era visitar diferentes instituciones y organismos donde se realice divulgación científica. Y bueno, así que junto con la otra ganadora, que era de otra categoría, una chica ingeniera química, pudimos visitar diferentes lugares, diferentes ciudades de Francia. Y bueno, aprendimos muchísimo, vimos cosas del primer mundo, que bueno, ojalá que nos sirvan para traer en algún momento para acá. ¿Cómo está la Argentina en lo que es divulgación científica? Estamos muy lejos de los países desarrollados porque tenemos programas como el que participas permanentemente en Buenos Aires, en todo lo que es la televisión pública. También hay publicaciones, artículos en los medios gráficos, en diferentes medios. Pero comparando, porque siempre tenemos que hacer comparaciones, no son odiosas, son importantes para ver dónde estamos parados. ¿Cómo viste esa comparación de nuestra divulgación en Argentina y en Francia? Mira, me pasó que visitamos un montón de instituciones donde en todas las instituciones tienen no solo una oficina, sino una dedicación a la divulgación. Es algo que, al menos en mi poca experiencia en la Argentina, no todos los museos, por ejemplo en el museo que yo trabajo y en los museos que conozco, no siempre se da tanta importancia a la divulgación como sí vi en Francia, donde, bueno, me imagino que hay otros recursos, hay una mayor cantidad de tiempo recorriendo la importancia de la divulgación y creo que acá en Argentina no le estamos dando tanta importancia o tanto tiempo como me parece que está pasando en el primer mundo. Creo que vamos hacia eso, creo que lo vemos, que todos los científicos nos damos cuenta de que la divulgación es primordial, más allá de hacer publicaciones científicas, divulgar ciencia me parece que es algo que todos nos estamos dando cuenta que es necesario, y lo que me pareció es que en el primer mundo, al menos en Francia, es algo que ya llevan desarrollado hace mucho tiempo. Bueno, vamos a preguntarle a nuestra invitada, a Cecilia Paldetti, qué fue lo que le impactó a nivel de todo este recorrido que tuvo la oportunidad de hacer en Francia, más allá de los museos. Siempre hay algo que nos impacta en cada viaje. ¿Qué fue lo que te impactó, Cecilia? Mira, me resultó muy interesante que en diferentes museos, instituciones, ocurría algo que había información para todo tipo de público. Había para niños que no saben leer ni escribir, hasta para gente adulta. Eso me llamó mucho la atención, de que la divulgación no era solo para un rango etario, sino para, de diferentes puntos de vista, explicar un mismo contenido para niños pequeñísimos hasta, bueno, gente adulta. Bueno, y otra pregunta que le queremos hacer a Cecilia es sobre la energía nuclear. Francia es uno de los países que más ha impulsado en las últimas décadas las centrales nucleares, en energía nuclear, a diferencia de Alemania, que las ha ido cerrando. Actualmente hay una crisis muy grave de energía en toda Europa y en el mundo. ¿Hubo parte de este tema en esta invitación en recorrer Francia? ¿Se habló, te comentaron, pudiste conocer algo sobre energía nuclear? Mira, durante todo el viaje, que fueron casi 3 semanas, sí se habló mucho sobre el ahorro de la energía, la conciencia, que fue otra cosa que me llamó mucho la atención, la conciencia ecológica, por así decirlo, tanto desde ahorrar electricidad, no manejarse mucho en transporte público con la intención de no usar combustibles fósiles, no contaminar. Eso fue algo que estuvo latente durante todo el viaje.
Y respecto a energía nuclear estuvimos hablando porque otra de las chicas del viaje, si bien yo hago paleontología, estamos muy lejos de eso, la otra chica que acompañaba el viaje en ingeniería química estaba relacionada con temas relacionados. Y nosotros lo que sí visitamos y que nos pareció súper interesante, era un lugar donde queríamos ir, fue al sincrotrón, al acelerador de partículas que tiene un montón de usos y tecnológicos de vanguardia, y principalmente para lo que se utiliza el sincrotrón o este acelerador de partículas está relacionado con conocer el interior de diferentes tipos de materiales, ya sea desde una molécula de algo, de la sangre, hasta, en mi caso, el interior de un cráneo fósil, por ejemplo. Y en eso un poco que pusimos el eje del viaje, en los intereses particulares de cada una. Bueno, recordamos que está en Grenoble, Sí. en otra ciudad, y tuvieron la posibilidad de ver nada más y nada menos que ese acelerador de partículas. Es muy interesante ver justamente la física de partículas. Hay varios aceleradores en todo el mundo, Estados Unidos también tiene el suyo, China está construyendo el más grande, hay uno allí en el límite entre Francia y otros países, en el centro de Europa. Pero la otra pregunta tiene que ver también, Cecilia, ¿cuál es la misión que debe tener el Estado? Llámese una universidad estatal, llámese un organismo como un Ministerio de Ciencia y Técnica. ¿Cuál es el rol que debe tener el Estado para impulsar la ciencia? Mira, es muy interesante eso que preguntás, porque ocurre algo que, como decía recién, los científicos nos estamos dando cuenta cada vez más de que es importante la divulgación, y ocurría algo durante los últimos tiempos, es que muchos investigadores del CONICET, que a la hora de informar nuestro trabajo anualmente o bianualmente, teníamos que dar nuestros resultados científicos, y los que hacíamos divulgación científica, por ejemplo, no se ponderaba tanto a la hora de las evaluaciones. Hace muy pocos años atrás se empezó a ponderar y a dar importancia a aquellos investigadores que hagan divulgación científica. Entonces creo que ya desde el mismo, es una política de Estado, no solamente apoyar la ciencia en Argentina, sino que se haga divulgación. Si bien, como siempre digo, creo que comparados con otros lugares del mundo estamos en una etapa, no digo incipiente, pero bastante prematura. Sí creo que al menos desde CONICET se pondera este trabajo, así que me parece que vamos por buen camino, y que es algo que el Estado como el repartidor o el que organiza la ciencia en Argentina lo está notando. Bueno, realmente un orgullo que una persona de Cuyo, que estudió en San Juan como Cecilia, haya tenido esta posibilidad de ganar un premio internacional y de estar permanentemente en los medios de la Argentina, también presente en su divulgación científica. Pero queremos ahora sustraerle un poco de su viaje, de su premio, para preguntarle sobre los temas concretos de su profesión, porque ella es una mezcla muy interesante de tres ciencias, porque ella es bióloga, es doctora en geología, con orientación en paleontología, tres ciencias que se unifican para tratar de interpretar, por ejemplo, los fósiles encontrados en Ichigualasto, que es como una cama, porque esa es un poco la metáfora, la comparación, pero llena esa cama de fósiles. Esto fue un descubrimiento muy importante, Cecilia, y queremos que nos comentes un poco cómo se está observando ya a la distancia de estar trabajando sobre lo encontrado. Sí, como bien decís, es un descubrimiento reciente que se hizo en Ichigualasto, en el Valle de la Luna. Siempre digo, el paleontólogo de referencia de San Juan, el doctor Ricardo Martínez, encontró hace muy poco una cama de huesos, como vos bien decís. El término en ciencia sería bone bed, o sea, huesos, bed, cama de huesos, porque justamente es algo muy interesante que se conoce en muy pocos lugares del mundo, y es que en un sector dentro del parque, muy cerca del recorrido turístico del circuito, esto es importante para algo que te voy a contar, se encontró muy cerca de las Barrancas Coloradas también. ¿Viste? Cuando vas saliendo del parque hay una gran muralla de Barrancas Coloradas. En la base de las Barrancas Coloradas se encontró una cama de huesos, o sea, un sector que son como unos 10 metros cuadrados, con una acumulación de más o menos 80 centímetros de un esqueleto sobre otro, o sea, decenas de esqueletos de animales que vivieron hace 200 millones de años, no solo dinosaurios, hay muchas otras especies que están ahí amontonadas, digamos, en un mismo lugar. Y lo interesante de esto es que no solamente que están decenas, como te digo, de esqueletos en un mismo lugar, sino que estos esqueletos están
perfectamente preservados, o sea, en 3 dimensiones, sin estar rotos ni quebrados, pero ninguno está articulado, es decir, ninguno tiene su cráneo con su serie vertebral, con sus manos, no, tenemos un húmero, arriba un cráneo, después una mandíbula, luego una pata, o sea, diferentes partes de diferentes esqueletos en un mismo lugar, in situ. Bueno, eso se nos ocurre que va a ser un gran trabajo de los paleontólogos, y tratar de todo eso que es un gran rompecabezas, tratar de armar, porque allí se encontró un fémur, pero por otro lado el cráneo está separado, y cómo encajarlos. Una tarea realmente complejísima lo que van a tener que hacer los paleontólogos. Sí, y es un desafío importante y muy interesante porque, digamos, como es algo tan espectacular, o sea, tan extraordinario como resultado paleontológico, se ha decidido que va a ser, y ya se está trabajando en eso, va a ser parte del circuito turístico. En algún momento, en el corto plazo, no solamente se podrá visitar el hongo. Lo van a incorporar, digamos. Exacto, va a ser un stop más dentro del circuito donde la gente va a poder ir a ver cómo es un fósil real in situ y bueno, y este hallazgo que es algo fuera de serie, y la idea es justamente hacer reconstrucciones, no solamente digitalizadas en 3 dimensiones, ya se han escaneado la superficie de todos esos huesos para poder tenerlos digitalizados, o sea que vos en la compu puedas tener el fémur que está ahí metido bajo un cráneo, lo puedas sacar digitalmente y lo puedas ver en 3 dimensiones. Esa información va a estar disponible en el lugar in situ para que se pueda entender qué es todo ese amontonamiento de huesos. Bueno, realmente impresionante el descubrimiento del paleontólogo Ricardo Martínez, un amigo de Evolución Humana, pero también queremos preguntarte, Cecilia, ¿cómo fue que fueron a parar esos huesos allí, en un lugar tan delimitado? ¿Fue una creciente, una cuestión climática? ¿Qué fue lo que ocurrió con esos animales para que terminaran todos allí? ¿Era una especie de cementerio? Bueno, muy interesante tu pregunta. Realmente no lo sabemos. Estamos trabajando en eso. El equipo de paleontólogos del Museo de Ciencias Naturales es un equipo multidisciplinario que es esencial para entender esto. Hay geólogos, biólogos, paleontólogos y entre todos, bueno, tratamos de entender qué pasó. Hay diferentes hipótesis, manejamos diferentes teorías, ninguna realmente todavía muy fuerte. En un principio se creyó en un cementerio, digamos un lugar donde los animales van a morir, como pasa mucho, por ejemplo, con los elefantes actuales, que en general van a morir a un mismo lugar. Bueno, esto está descartado porque es un único lugar donde están amontonados y desarticulados. Si fuese un cementerio, lo más probable es que vos los encuentres semiarticulados. Bueno, no. Otra teoría es que, como pasa, por ejemplo, con los carnívoros actuales, un puma lo que suele hacer es cuando caza se lleva a su presa a una cueva, a un lugar, entonces amontona diferentes huesos de diferentes esqueletos, diferentes pies, de diferentes presas en un mismo lugar. Bueno, estos huesos no tienen, que suele pasar, pero en este caso no, que tengan mordeduras. No tienen desgarramientos. No están desgarrados, no están quebrados, no están masticados, o sea, esos animales murieron y quedaron por alguna razón en el mismo lugar. Y lo que creemos es que, dado que están desarticulados pero sin romper los huesos, es que quizás carroñeros que no llegan a tocar el hueso, como podría ser actualmente un cóndor, por ejemplo, que come la carne y en general no rompe el hueso, hayan comido animales que han por alguna razón muerto, al menos en un lugar cercano, probablemente en un lugar de desecación, porque hay cuerpos de agua secos, eso nos dice la geología, que indican que probablemente ha habido una gran sequía y estos animales no han podido continuar por la falta de agua y han ido muriendo en el mismo lugar. Entonces esa es un poco la teoría que manejamos. Bueno, vamos a seguir muy de cerca todo este descubrimiento de esta cama de fósiles descubierta recientemente a través de la gran investigación de Ricardo Martínez allí en Echigualasto, Valle de la Luna. Cecilia Paldete, muchas gracias por estar nuevamente acá en Evolución Humana. Gracias a vos. Y por supuesto, felicitarte por todo lo que venís haciendo, por tu viaje, porque realmente lo mereces. Te hemos visto muchas veces en la televisión pública y es un avance permanentemente hacia la comprensión de la ciencia, tu gran granito de arena. Bueno, muchas gracias. Para mí es un orgullo representar a San Juan, que me ha dado todo a nivel profesional, así que muchas gracias. Hacemos una pausa, en instante seguimos aquí en Evolución Humana.